Pichincha Universal, generando noticias. Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Industriales del Ecuador, está aquí en los estudios de Pichincha Universal. Le saludamos cordialmente. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, se ha escuchado y se ha leído en redes sociales que hay preocupación en el sector por la puesta en vigencia desde septiembre de esta medida del municipio capitalino Hoy No Circula. El secretario de Movilidad del municipio de Quito, Guillermo Abad, aseguró que sostuvieron un diálogo con la Cámara de Comercio en el que solicitaron un inventario de sus flotas para determinar el número de vehículos de transporte comercial y verificar las horas de despacho con el fin de planificar la entrega de salvoconductos con rutas y horarios establecidos. Me imagino que esto van a hacer también con los otros sectores productivos y le pediría a Pablo Zambrano que me permita poner el audio para luego, sobre esa base, continuar el diálogo. Adelante, Pablo, el audio de Guillermo Abad. Que nos hagan llegar los inventarios de sus flotas para determinar cuántos vehículos tienen. Además, dicho sea de paso, esa información va a servir de mucho a la Secretaría porque no la tiene y no ha habido nunca un registro de vehículos de transporte comercial o de cuenta propia de las empresas particulares. No sabemos una marca X cuántos camiones tiene o la marca Y cuántos camiones tiene. Y les hemos pedido que nos den esos inventarios y verificar cuáles son las horas de despacho de cada uno de ellos, que tampoco se las tiene, y en base a esto inclusive se puede planificar con esta información las horas de carga y descarga dentro de la ciudad, que nos parece más bien de esta medida vamos a aprovechar para tener esa información. Entonces es revisable esta parte. Y podríamos determinar algún tipo de medida de mitigación, porque ellos necesitan un origen, un destino a cierta hora. Es decir, no tienen por qué estar circulando todo el tiempo en la ciudad. Son opciones, a mi criterio, de fácil aplicación, porque se daría un salvoconducto de 1.5 kilómetros de tal lado a tal lado en tal hora. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la preocupación de ustedes? Muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Creo que es muy importante lo que señala el señor secretario de Movilidad, es decir, buscar alternativas para el sector productivo en la ciudad de Quito. Aquí es importante siempre analizar la problemática desde las cifras y claro, escuchamos al señor secretario cómo menciona que no hay cifras y que por primera vez se van a levantar cifras. Creo que eso es importantísimo. Que valga la oportunidad, se diría. Exactamente, que valga la oportunidad. Y aquí algunas cifras que nos asustan. Damas y caballeros que nos escuchan y que nos ven, ¿saben ustedes cuántos vehículos circulan al día en la ciudad de Quito? Casi 850,000 vehículos. Es decir, esto es una locura. Esto es una locura. De ese 85% de los vehículos, apenas el 2.7% son vehículos de carga, vehículos comerciales, es decir, vehículos que generan abastecimiento a la ciudad de Quito. Es decir, que están trabajando. Exactamente. El resto somos vehículos particulares y me incluyo en el somos vehículos particulares. Y creo que esto también debería llevarnos a los quiteños a pensar en alternativas de transporte para no colapsar la ciudad de Quito. Entonces, desde el sector productivo, la Cámara de Industrias y Producción representa el 80% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Es decir, las empresas que distribuyen sus productos en la ciudad de Quito forman parte de la Cámara de Industrias y Producción y estaban preocupadas porque la medida se la anunció de sí y porque sí que nadie circula. Entonces, nosotros entablamos conversaciones antes del anuncio de la medida. La medida se anuncia el 15 de agosto. Nosotros el 1 de agosto tenemos una primera reunión con la Secretaría. El 8 de agosto tenemos una segunda reunión con la Secretaría. En la primera reunión se nos enseñó un plano de la ciudad de Quito de las calles que van a ser intervenidas. Y prácticamente son todas. ¿Por dónde sur, centro y norte, exactamente. Claro, entonces, todos sabemos que la ciudad de Quito geográficamente tiene limitaciones. La ciudad de Quito es longitudinal. Entonces, tenemos buenas vías longitudinales. La Occidental o Mariscal Sucre, la América, la 10 de agosto, la 6 de diciembre, entre otras, ¿no es cierto? La Eloy Alfaro, la Oriental o Avenida Simón Bolívar, entre otras. Pero precisamente esas no abastecen ya actualmente como estamos. Con la restricción de medida de vehicular para todo el día, para todo el mundo, como fue un anuncio que se hizo, 5 a 20 horas. Era muy grave y muy complicado, sobre todo por el tema del abastecimiento.
es importante conocer exactamente cómo se abastece la ciudad de Quito. Por ejemplo, productos de primera necesidad perecibles, tales como leche, quesos, yogures, carnes, pollos, tienen que distribuirse todos los días. No hay la logística como para decirle a la señora de la tienda de acá de la esquina, nuestra querida vecina, oiga señora, recíbame 20 leches más, entonces acumule 40 leches y nos vemos pasando un día. No, la leche se vende diariamente. Que es al día, ¿no? Ajá. De igual manera las panaderías, es al día también que requieren movilizar sus productos, ¿no es Claro, cierto? porque de un Una día a otro el panadería pan se da, se echa a perder. No hay cómo esperar 48 horas, Así ni mismo con el es. pan, ni con la leche, ni con los quesos, ni con los yogures, ni las carnes. Ni las carnes. Y entonces ese es el tema que nosotros decíamos. De igual manera, otro tema que es fundamental es el abastecimiento de combustibles. De en la ciudad gas, de Quito. por ejemplo, ¿no? El gas licuado de El petróleo, gas que licuado va de diario. petróleo que todos los días necesitamos. Entonces, sí deben, y aplaudo la apertura que tiene el señor secretario de Movilidad Sí, sí. como para diagnosticar. Porque ya le digo, sacando números gruesos, el día de ayer tuvimos una importante reunión con la señora secretaria de Desarrollo Productivo de la ciudad de Quito, con quien hemos hablado también sobre la problemática. Ella tenía algunos números gruesos, digámoslo así, de la cantidad de vehículos, de la cantidad de camiones de 3.5 toneladas, etcétera, que son los camioncitos que hacen la distribución y que vemos todos los ciudadanos todos los días. Entonces, esa es la petición y solicitud que estamos haciendo, que no se genere un desabastecimiento en la ciudad de Quito en productos de primera necesidad, en el tema de los combustibles, y obviamente también que no se afecte el empleo, que eso es algo fundamental. Y también el comercio, ¿no? Por ejemplo, hay La actividad carros, económica. vehículos, distribuidores de alimentos Exactamente. que van a dejar a domicilio. El señor secretario habló un tema que es clarísimo. Ujú. El tema clarísimo, ¿cuál es? Los vehículos de carga para el comercio, para la industria, cumplen una función de trabajo eminentemente, es decir, no están paseando, perdón por usar ese Claro. término, sino van, hacen su entrega, hacen su despacho en la mañana. 5 personas se encargan de cargar un camioncito mediano. Estas 5 personas cargan el camión, hay un conductor, hay un navegante que salen a hacer las rutas. Entonces hay 7 personas involucradas, el empleo de 7 personas involucradas con cada camión mediano que nosotros vemos en las ciudades. Por eso es que el empleo también debe estar garantizado. Y obviamente el tema de las pérdidas económicas para las empresas, que sin lugar a dudas estamos viviendo un momento económico muy complejo, y más aún vea usted la temporada que se nos viene Navidades, se nos viene Claro. fin de año, Y va a ser el momento justo en el que es está- donde las empresas Ajá. obviamente hacen sus mejores ventas, donde los ciudadanos también compramos cosas para estas fechas y festejar así a nuestras familias. Entonces, esas son las preocupaciones que hemos señalado con algunos datos, con algunas que cifras. han sido transmitidas ya al secretario. Han sido transmitidas ya al señor secretario. ¿Ya? Como le digo, tuvimos 2 reuniones, 1 de agosto, 8 de agosto, pero lamentablemente se hizo el anuncio el 15, Ujú. y en el anuncio el 15 se dice todos, es decir, no va a haber excepciones acá. Y ahí es cuando nosotros hemos reaccionado con un comunicado que enviamos tanto al señor alcalde como al señor secretario, a los señores secretarios, a los dos, al secretario de Movilidad y a la secretaria de Desarrollo Productivo. ¿Ustedes confían entonces que sobre la base del diálogo que han sostenido se va a llegar a un acuerdo? Porque sería lo lógico. Sería lo lógico, Eso es ¿no? lo lógico, ¿no es cierto? No es un afán de obstaculizar Jamás, la medida, jamás, de no jamás. atender Estamos algo que totalmente a también es favor, parte de todos los quiteños, que supuesto. hay un tráfico infernal, como usted Mire lo acaba usted, de señalar. Hay un tema que es fundamental, y es que la ciudad de Quito necesita ser adecentada, necesitan generarse obras de infraestructura en la ciudad. Una de esas obras es la repavimentación o el recapeo, como no, se eso es llame fundamental. técnicamente. Eso es fundamental Ujú. porque se requiere, la ciudad de Quito lo requiere. La Pero capital. no podemos tampoco afectar al abastecimiento de productos de primera necesidad. Es impresionante ver cómo el comercio, cómo la actividad de alimentos, de bebidas, por ejemplo. El otro día estaba almorzando y veía cómo un camión bajaba cajas y cajas de bebidas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si es un local para 80 personas, ¿por qué tantas gaseosas y tantas bebidas? Porque ya era fin de semana, era un jueves, entonces estaba ya se están cargando, preparando para Estaba el fin de semana. abasteciéndose. Estaba abasteciéndose. Y ese Ya. tipo de actividades en negocios micro, estoy hablando de un negocio micro Pero en la claro. Shiris, estaba comiendo un shawarma para Ya, ser ya. más explícito. ¿Ya? Y yo veía y decía yo, ¿dónde va esa cantidad? Y el tema es que ya era fin de semana. Entonces, vea usted cómo un solo negocio se vería muy afectado por esto. Por eso hemos solicitado que existan excepciones para los vehículos de transporte comercial, industrial. El tema de los couriers también es algo muy interesante, Sí, ¿no? Vea usted claro. cómo a través vía couriers, no es que solamente enviamos mensajería, documentos, no, se envían alimentos, se envían prótesis, se envían material dental,
se envía todo el tema de partes y piezas para vehículos, ¿no es cierto? Entonces, es todo un sistema. Además, los couriers que hay en el Ecuador son couriers internacionales. Uno no puede decirle a la matriz en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, ¿sabe qué? No, hoy no circulo, entonces no voy a hacer la entrega de un documento, de un contrato o de un aparato, digamos, médico, de un insumo médico que es de primera necesidad. ¿Y Entonces, tienen por previsto fecha para ya reunirse? el día de hoy, vamos a justamente. hablar con el señor secretario. Hay una Agradecemos apertura, hay esa una apertura apertura. totalmente. Y vea usted, hablando se entiende la gente, como se dice comúnmente, pero creo que sí es fundamental establecer claramente cuál sería la posible afectación. Es decir, nosotros sí consideramos que hay que hacer un análisis, un estudio del impacto que se puede dar en la ciudad de Quito, y por eso hemos solicitado que hayan estas excepciones para el sector comercial, el sector Ahora, industrial y de aquí transporte. surge una problemática. Por ejemplo, los taxistas van a decir, bueno, si a los industriales se les permite hacer esta excepción, ¿por qué no a nosotros, que también estamos haciendo una actividad económica? Y ahí se le va a complicar a la alcaldía la resolución. Es cuestión de lanzar números, Ajá. porque el grueso, pero el absolutamente grueso del tráfico en Quito, y es lamentable, y yo hago un mea culpa, porque yo manejo un auto en el que muchas veces el 95% del tiempo estoy solo. Yo también ¿No hago es cierto? lo mismo. Hay Ok, que reconocerlo. hagamos ese mea culpa, Así ¿no es mismo, cierto? es la verdad. Entonces, el grueso y el problema del tránsito en Quito son los vehículos particulares. Sí, señor. Entonces, por eso es que no deberíamos afectar a la cadena productiva. A la cadena Y en productiva. el caso de lo que le pregunto, a ver, ¿cómo analizan En el tema ustedes? de los taxis. Y van a decir, bueno, nosotros un también tema- hacemos es un una tema actividad complicado. productiva. Si es que a uno le restringen no salir un día a la semana, te están afectando el 20% Claro, de es tu que es la actividad. semana que ellos Porque la semana, ¿no Claro, es cierto? Son calculan. 5 días desde el 100%, si no te dejan salir un día, es una quinta parte, es del 20% que tú no estás. Entonces, si hay una afectación se le va a económica complicar también. al señor Por eso yo creo, secretario. yo creo que el secretario tiene que trabajar y manejar muy bien este asunto en base a números. El otro problema que también se puede venir es la sustitución de vehículos o la sustitución de carros. Para eso hay medidas. En Colombia me comentaban, al día de ayer me comentaban justamente, que en Colombia hacen el pico y placa rotativo. Entonces yo no entendía muy bien, digo, ¿a ¿Cómo qué es te eso? refieres con el pico y placa rotativo? A que estamos lunes 1 y 2, martes 3 y 4, sucesivamente, ¿no es cierto? Ya. Tú vas haciendo una semana 1 y 2, la siguiente semana 1 y 2 lunes, la siguiente semana haces martes, miércoles, es decir, Pero van para que cambiando vas- los claro, números, para los, que vas los cambiando. días y los números. Genera un poquito de confusión al inicio, pero en Colombia funciona así. Es decir, tenemos que ir viendo experiencias de otras ciudades. En Colombia, en Bogotá, que es una ciudad esa sí es recolapsada Uy, es con el tremendo, tránsito, Claro, sí, sube por ahí. no alguna hay vez. restricción para el sector comercial y para el sector industrial por el desabastecimiento que se puede generar. Ya. Entonces lo mismo estamos haciendo esta solicitud, y en el transcurso de estas horas, es decir, desde el día viernes hasta el día de ayer, nos confirmaron ya la reunión con el señor secretario para conversar, como digo yo, siempre en base a estadísticas y a números, que es lo más importante. Vamos a la parte final de la entrevista con Pablo Zambrano. Bien, entendemos que llegarán a un acuerdo, pero yo le quería hacer una pregunta. El sistema financiero evidentemente también involucra a los pequeños comerciantes. Sin duda. Y hubo una crisis del sistema la semana anterior, cuando el Banco del Pichincha de pronto dejó de operar. Y no sé si estoy equivocado, no les escuché decir nada a No, los comerciantes. a ver, nosotros como industriales y como sector productivo creemos en que debe haber un sistema financiero sano, un sistema financiero absolutamente líquido, ¿no es cierto? Y que preste un buen servicio. Lo que ocurrió la semana pasada, de la información que tengo yo y que es pública, es un error, una falla en el sistema, en los sistemas informáticos. Sin duda, en el banco más grande del país. Sí, sin duda, estos errores no pueden pasar. Por favor. Estos errores tienen que ser analizados, tienen que ser encausados, investigados. La Superintendencia de Bancos emitió un comunicado inmediatamente señalando que está haciendo una revisión y una investigación respecto a lo que ocurrió. Porque precisamente el sistema financiero, yo lo he dicho varias veces, en este país, en todo el mundo, es la columna vertebral, porque todos vamos hacia el sistema financiero. Usted y yo para adquirir nuestra casa, para pagar los estudios de nuestros hijos, para ahorrar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Las empresas, el sector productivo nacional requiere de líneas de crédito, los grandes, pequeños, medianos, microcomerciantes requerimos de líneas de crédito del sistema financiero. Pero sin duda este es un tema que debe ser investigado. ¿Qué ocurrió? Y yo creo que aquí también vale la pena mencionar. Yo puse un tuit en el cual decía yo que debemos ser responsables con
con nuestras opiniones en redes sociales, porque se regaron una serie de rumores que eso sí eran fue tremendo. gravísimos Sí, eso fue para tremendo. el país. Yo creo que tenemos que ser muy Pero- responsables, pero sin duda, No hubo una respuesta volviendo al adecuada anterior, también de la institución y de las autoridades. hubo una demora Desde luego. de la institución y de las autoridades, concuerdo con usted, Ujú. y esto no puede pasar No en puede un país que volver a estamos pasar. dolarizados. Ujú. Y sin duda hay que tomar absolutamente todos los correctivos, porque estas cosas no pueden pasar, no pueden ocurrir. Y evidentemente afectó al sector. Sin lugar a industrial, dudas, al sin sector lugar a productivo. dudas, sin lugar a dudas, porque 2 días. esta paralización, le iba a decir, fueron 26, 27 horas, Claro. pero Se podría complicadísimas. decir que fueron 2 horas, 2 días laborables. Entonces, sin duda, entonces esto Imagínese. no puede ocurrir. Nosotros como sector productivo respaldamos, como decía yo, Y a que la las autoridades hagan institucionalidad, algo. pero sin duda las Tienen que autoridades encontrar culpables. tiene que haber, Porque en todos de los lo contrario bancos, aquí no pasa nada en en este todos país. los pues. bancos hay lo que se llama un defensor del Pero el cliente. señor no asoma. No Entonces, sabemos quién es. Yo creo que las personas Lo que estamos buscando. tuvieron afectaciones tienen todo el derecho de acudir, de quejarse y de buscar una reparación en caso de que haya un perjuicio, porque obviamente esto no puede ocurrir, ni con ese banco ni con ningún otro, ni con una cooperativa, absolutamente, porque el sistema financiero es, vea usted lo que es depositario de la confianza del público. Y no han hecho un pronunciamiento como cámaras, no han hecho, ¿no? En O el como sentido- Federación en el sentido de de- Industriales de- del Ecuador sobre su preocupación de esta situación La- que también fue grave. Como le digo, a mí más, lamentablemente, a mí lo que más me preocupó, hice yo un pronunciamiento específico sobre este tema, sobre los rumores Para que no malos se vaya que a se crear daban. pánico Pero financiero, por que es supuesto, una porque, situación grave. porque eso es una irresponsabilidad gigante. Pero generada gigante. desde una fuente que es el propio banco, que no avisó que se estaba operando Una esta cosa, situación el técnica. banco empezó a sacar mensajes de que Pero- habían fallas, pero era muy- pero cuando uno dice se fue el sistema, que a Por todos favor. nos ha pasado, vuelves en 1 hora, Claro. en 2 horas Pero máximo. se fue el sistema, pero Sí, depositen nomás, pero no pueden Entonces, retirar plata. Esa fue una situación muy, muy complicada. Hemos hablado nosotros también con la Asociación de Bancos y con las instituciones, con la misma institución involucrada en el tema, para analizar que este tipo de fallas no pueden ocurrir. Por Correcto. el problema y el nerviosismo que causa en la ciudadanía, que eso no puede darse de ninguna manera. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.